cuando empezamos aquel culto en mi casa, aquella célula, Él iba también a ayudarnos, Dios mío. Y te damos la gloria a ti por todo. Lo has sostenido y lo estás usando también allá en una iglesita en la Florida. Padre, úngelo ahora, llénalo de tu presencia y la palabra que tú quieras que Él nos dé, ponla en el corazón, Señor. En el nombre de Jesús la recibimos. El pueblo dice amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por estar una vez más aquí en la casa. Gloria a Dios. Y como el primo de María Elena, Reinaldo Guerra, le decía a María Elena, yo no sé lo que tú viste en él. Así era como me presentaba en la iglesia. Pero gracias a Dios por mi esposa, que ha sido ayuda idónea por tantos años, 33 años de casado. Gloria a Dios. El Señor nos dio 4 hijas. Gracias a Dios le pudimos impartir el temor de Dios. Y ahora, como dice el pastor, soy abuelo. Ya estoy un poco viejo. Aquí yo creo que los nietos lo hacen a uno viejo, ¿no? Mientras no tenía nietos no me sentía tan bien. Pero yo le doy gracias a Dios por este tiempo, por el amor con que nos han acogido todos los hermanos. Y le doy gracias a Dios porque hemos visto la mano de Dios en toda nuestra vida desde jóvenes. Cuando mi esposa empezó a venir a los caminos del Señor, yo también fui el maestro de ella. Le leí una noche entera el libro de los cantares. Le mandaban mis tarjetas y le decía, yegua de Faraón está comparado, amiga mía. Los muchos aguas no podrán apagar el fuego del amor. Era bien romántico. Y sigo siendo romántico, creo. Pero le doy gracias a Dios por ella. Ahora, cuando yo pensaba que en la vejez no iba a trabajar con los jóvenes, hubo una necesidad y estoy trabajando con los jóvenes. Ella tiene más paciencia que yo, pero hicimos un drama los otros días y gracias a Dios ellos están contentos y ahora dice, ¿cuándo vamos a hacer el próximo? Por lo tanto, le doy gracias a Dios por mi ayuda idónea. Le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado y le doy gracias a Dios por estar de nuevo en casa. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. No voy a predicar doctrina, ni dogma, ni nada de eso, porque el pastor y los ancianos están para predicar la doctrina de la iglesia. Y ellos son delante de Dios responsables por la obra que Dios ha impuesto en sus manos. Pero quiero predicar con libertad. Y Él me lo dijo también, que Él predique con libertad. Cuando me presento delante de ustedes no tengo ningún título. No soy apóstol, no soy evangelista, no soy pastor, pero me pueden decir el hermano Víctor, el hermano Vitico o el hijo de María, como decían algunos, con mucho amor. Soy uno que ama a Dios, que desde la edad de 13 años le dediqué mi vida al Señor. En el año 73 nací cuando esta iglesia estaba en la Tercera y Franklin. Estuve desde el año 73 hasta el año 97 en este lugar, hasta cuando el Señor me permitió que yo saliera. Lo digo porque no pude irme de este lugar porque yo tenía la carga de esta obra
Y cuando uno tiene una carga de la obra, en su vida, cuando uno siente la carga de la obra en su vida, no se puede ir. Pero cuando el Señor me dijo, ya es tiempo, esa carga salió de todo mi ser. Algunos dicen que lloro un poco, no se asusten. Pero el tema que vamos a compartir, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está en 1 Samuel, capítulo 30. Es el tema que vamos a compartir en esta noche. Y yo oro delante de Dios que sea de bendición para cada uno de nosotros. Este tema es como, yo diría, me lo presento como a mí mismo, como que Dios me está ministrando a mí. Y asimismo, mi oración es que Dios le ministre a ustedes. Un poeta dijo, la senda de la aflicción, y únicamente esa senda conduce a la tierra donde la aflicción es desconocida. La aflicción y únicamente esa senda te lleva a un lugar de aflicción que tú no conoces, que es desconocida. Y el tema, yo diría, es David frente a la impotencia. Y podemos ver en este capítulo la vida de David. David creció un muchacho de fe, un muchacho que no le tenía temor al león, no le tenía temor al oso, no le tenía temor al gigante cuando tuvo que enfrentarse con el gigante. Lo más que destacaba de David era su fe, sus encuentros con Dios, cuando él podía tocar el arpa, cuando él podía gozarse delante de Dios, cuando él le podía cantar, alabarlo, cuando él le podía decir, alma mía, alaba a Jehová y bendiga a todo mi ser, tu santo nombre. Ese David, en este momento, tiene un problema muy grande. Saúl, con un ejército de más de 3,000 personas, lo está persiguiendo. Andaba como la perdiz por la montaña y su vida corría grande peligro constantemente. Este es el tesoro de fe que Dios había puesto en sus vidas. Y así Dios pone ese tesoro en la vida nuestra. Satanás está tratando en todo momento de despojarlo a él y a nosotros de este tesoro tan precioso de la fe. Y a pesar que nació y Dios puso esa fe grande en él, las peores pruebas que sufrió David no vino por cuanto la fe que tenía, sino por la falta de fe que vino a su vida. No por cuánta fe tenía, sino por la falta de fe. Cuando Saúl lo perseguía, cogió temor y dijo, me voy a ir para otra tierra. Pero no sabía que se metía en un conflicto más profundo, que los que pasaba diariamente con Saúl, lo que pasaba diariamente con Saúl era nada.
abandonó su país, abandonó su tierra, se fue a tierra de los filisteos. Trató de escapar de sus inconvenientes y le sobrevinieron pruebas mayores, pruebas de mayores naturaleza. Estamos estudiando esta decadencia por la falta de fe de David. ¿Cuántas veces él había apacentado ovejas? ¿Cuántas veces la había cuidado? Pero en este momento David se veía como una de esas ovejas descarriadas, una de esas ovejas que se apartaba del redil. Y yo creo que la iglesia es para los enfermos, para los que necesitan de Dios, porque si no, no estuviéramos aquí. Necesitamos de Dios, necesitamos sanidad, necesitamos ayuda, pero ¿cuántas veces actuamos como David? ¿Cuántas veces por falta de fe nos vienen problemas peores? Y una de las consecuencias, y vamos a tocar varias consecuencias que le pasó a David al irse con los filisteos, primeramente podemos decir, no consultó con Dios para salir de su tierra. Muchas de las cosas que vienen a nuestras vidas, problemas que nos buscamos, es porque no consultamos a Dios. No consultamos la voluntad de Dios. No buscamos la voluntad de Dios. Y por eso nos acarrean los problemas, nos acarrean las dificultades, nos acarrean toda maga de cosas que van unidas a esos problemas. Dijo, allá voy a estar seguro, Saúl no me va a perseguir más. El hombre crea sus planes, crea sus proyectos, crea sus ideas, pensando que será mejor para su vida. Pero gran tristeza es que cuando el hombre piensa que él puede decidir, las ideas del hombre y los pensamientos del hombre no son igual que los de Dios. Los formatos del hombre no son como los de Dios. Y así podemos ver también que estos hombres que andaban con David, muchos de ellos no eran buenos hombres. Eran hombres que le acompañaban y no le daban un buen consejo. No lo ayudaban. Y así podemos ver la decadencia de David, la impotencia donde se está metiendo. Y el hombre se hunde más. Y cae en la soledad, y cae en la desesperación, porque se aleja de su Creador. Algunos de los que andaban con David eran personas que tenían problemas, deuda. Y dice la palabra en unos versículos antes de aquí, de primera de Samuel, que tenían el alma amargada, eran gente amargada. ¿Hay alguno aquí amargado en este día? No, no hay ninguno. Cuando dice gloria a Dios. Tenían el alma amargada. Y también leyendo, porque David sintió de ir a la ciudad de Keila a defenderla, porque la habían atacado. Y muchos de ellos tenían miedo también. Estos no eran los valientes de David. Estos eran los primeros hombres que andaban con David. Hombres que quizás eran la escoria del pueblo de Israel, que quizás eran desechados por Israel y andaban huyendo también. Pero en su terquedad y su necedad, David no usó la fe. Dejó de depender de Dios para su liberación. Aquel que mató al león, aquel que mató al oso, dejó de depender del Dios Todopoderoso. Y él creía que él podía hacer la obra. Creía que podía hacer la conquista con sus esfuerzos solamente. Dejó su país, aunque después vemos
en 1 Samuel 26, 21, que Saúl lo llama y dice: ven, hijo mío, regresa. Se unió a los enemigos de Israel. Vemos ahí la decadencia de David más y más cada día. Entonces hacía incursiones a varias ciudades, a los jesuitas, jezreelitas y los amalecitas, y no dejaba con vida a nadie. Mataba a hombre, a mujer. Personas que no se habían metido con él, David iba, hacía incursiones, andaba como una vida de bandido. Y entonces cuando se presentaba delante del rey Aquís, le decía el rey Aquís: ¿por dónde has andado? Y él decía: he andado por Judea, por Negué, y he hecho mis incursiones. Y el rey Aquís se gozaba porque decía: le está haciendo daño a Israel, le está haciendo daño a Saúl. Pero le estaba mintiendo al rey Aquís para cubrir sus hechos. Cuando el hombre quebranta la ley de Dios, cubre sus hechos y se mete en más problemas y más dificultad. Finalmente, por todas estas cosas que le sobrevino porque él se la buscó, se tuvo que unir al ejército de los filisteos para liberar, o mejor dicho, para luchar contra Israel. Mira el colmo: se tiene que unir al enemigo para luchar en contra de Israel. Y fue la causa, como él había hecho sus incursiones en contra de los amalecitas, fue la causa que los amalecitas dijeron: ahora nos vamos a desquitar contigo. Y los amalecitas vinieron y lo atacaron. Atacaron la ciudad donde David estaba. Pero antes de eso, David estaba al norte de donde vivía, en Siclag. Y dice la palabra del Señor que los filisteos, cuando se reúnen y pasan revista a su ejército, uno de los líderes de los filisteos dice: ¿y quién es ese que está en la retaguardia? Ese no es David, el que decía: Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Que ese no lo queremos con nosotros. No queremos que vaya con nosotros. Capaz que se pongan en contra de nosotros. Y entonces los otros jefes de los filisteos rechazan a David. Y David viene en 3 días de camino. El orgullo de un militar muchas veces es ser valiente, ir a la guerra, pero viene rechazado de la guerra. Regresa a casa. David regresa a casa. Hermano, cuando usted regresa a casa, ¿qué quiere ver? ¿Qué espera cuando usted regresa a casa? Un buen recibimiento. Quizá una tortilla española. Quiere ver los niños jugueteando, o un buen baño después de venir 3 días caminando 25 millas cada día, que uno viene cansado, ataviado con el polvo del camino. Lo que quiere sentir es paz. Lo que quiere sentir es el gozo del hogar. Ay, que la esposa lo reciba con muchos besitos, mucho cariñito. Porque imagínate, si usted llega a su casa y la esposa lo único que le da los problemas que han pasado: mira, tenemos este bill, tenemos esto, ay Señor, llévame para la guerra. Pero qué lindo que te trate con ese amor. Ah, qué rico llegar a casa. Qué rico ese recibimiento de la casa. Qué rico ese baño caliente de la casa. Que me den masaje
en la planta de los pies. Qué rico estar en casa. Puedo relajarme, puedo gozarme con mis seres queridos de su idiosincrasia. Cada uno tiene una cualidad. ¡Qué felicidad! ¡Qué amor! ¡Qué lindo estar con la familia! Y dice la palabra del Señor, cuando a David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido a Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino que se habían llevado, se los habían llevado a seguir su camino. Entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Y el verso 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos le dan un buen aplauso al Señor? ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! David estuvo con los filisteos 1 año y 4 meses. Es rechazado por los filisteos. Regreso a casa, venían cansados, hambrientos, buscando la conformidad del hogar. Pero lo primero que ven es el humo. Y esto no es el humo de una cocina, no es el humo de un barbecue, no es el humo del lechón asado que yo hago en la caja chica. No es ese humo, es un humo de fuego, de guerra. Es un humo malo. La ciudad ardía en llamas. Los amalecitas le habían pagado con la misma moneda, pero fueron más misericordiosos que David, porque David mataba a las esposas, David mataba al que se encontrara. Pero vemos aquí que los amalecitas se habían llevado cautivo a la familia. Ahora sus corazones estaban quebrantados. La ciudad estaba vacía. Todo lo que veían era destrucción. El humo era lo que le invadía alrededor. En todo lugar lo que veían era desaliento. Todo estaba perdido para David. Y dice la palabra del Señor que lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Mira hasta dónde tuvo que ir David para recapacitar. Mira hasta dónde tuvo que ir David para reconocer a Dios. Y ahora los amigos, los que estaban con él, los más cercanos, decían, por culpa de David no ha pasado esto. Querían quitarle la cabeza a David. Por lo tanto, David se quedó, perdió todo, perdió su pueblo, perdió su familia, perdió sus amigos. Y dice la palabra del Señor que era de gran angustia cómo estaba David, porque sabía que estos hombres no eran hombres misericordiosos. Él había estado en muchas peleas con estos hombres y estaban hablando para apedrearlo y matarlo. Hermanos, escucha esto. Siclag significa que cuando la justicia del hombre es quemada y todas sus esperanzas son llevadas cautivas, entonces es tiempo de renovarse en Cristo. Es tiempo de volver al Señor. Él te devolverá
lo que el enemigo te llevó y te dará el botín para compartir las bendiciones con otras personas. Eso es lo que significa Sicá. Pero primeramente la justicia del hombre tiene que ser quebrada. Tenemos que ser rotos delante de Dios. Y las esperanzas que el hombre tenga, cuando usted ve que esas esperanzas son llevadas cautivas, entonces usted está completamente como esa vasija rota delante de Dios. David se fortalece en Jehová, su Dios. Hay veces que pensamos que para recibir la fortaleza del Señor, yo me recuerdo del corita que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Qué lindo sentir el gozo, qué lindo danzar delante de Dios, qué lindo recibir esa bendición y esa fortaleza cuando alabamos a Dios. Pero David ahí, en este momento no tenía gozo, en este momento estaba angustiado. ¿Cuántos se sienten angustiados delante de la presencia de Dios? Reconoce su debilidad. Ya no hay presunción en David ni jactancia. Echa fuera el ego de su vida. La vasija de David está rota. David ya cuando habla, Dios habla del corazón. Dios puede ser gran obra en una persona quebrantada. Dios quiere vasijas quebrantadas delante de su presencia, porque Él puede ahí depositar de su gracia. Pero si no nos quebrantamos delante de Dios, hermano, si no rompemos esta copa y hacemos una de nueva, como esa canción, tú eres el alfarero, no voy a cantar. Porque allá en Providencia me decían, cómete el aguacate, cómete la cáscara para que se mejore la voz. Y en la Florida he comido bastante aguacate y más. La voz sigue, yo creo que hasta peor. Los otros días canté y cuando oigo la predicación y el canto mío, digo, santo Padre. Y lo primero que me dijo mi esposa hoy, no cantes. Por lo tanto, vamos a obedecer. Hermano, para después que se rían más, no voy a cantar hoy. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y como decía la hermana Mayda, decía, rompe mi cántaro, ahora no me recuerdo, rompe mi compa, rompe mi cántaro, algo de nuevo. Qué lindo cuando el Señor obra de esa manera. David deja su suficiencia y se humilla delante de Dios. Viene a buscar la fortaleza que solamente la puede dar Dios. Pero mire cómo recibe esa fortaleza David. Podría decir también David, la oveja perdida, viene al rebaño. La vasija ahora se puede llenar. Para recibir la fortaleza del Señor hay que recordar primeramente el amor y la misericordia de Dios. Hermano, si tú quieres en esa angustia buscar esa fortaleza del Señor, tienes que reconocer que ese amor es grande para tu vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo quien en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es grande el amor. Él nos amó antes de que nosotros lo amamos.